interés, por cuanto ninguno de los inscritos en la convocatoria y por quienes finalmente quedan ternados tendría parentesco conmigo. Pues bien, en este contexto, la conducta reprochada en la recusación no vulnera la norma expresa del régimen de conflicto de interés especial para los diputados, por cuanto el artículo 56 de la Ley 2200 del 2022 circunscribe dicha figura únicamente en las actuaciones en las que la discusión o votación de un proyecto de ordenanza pueda derivar de un beneficio particular, actual o directo a favor del diputado o a las elecciones de servidores públicos en las que medie vínculo de parentesco con alguno de los candidatos. El supuesto fáctico alegado por la recusante expedición de una resolución de mesa directiva sobre la revocatoria del Contralor no encuadra en ninguno de estos escenarios, razón por la cual la conducta es atípica y ajena al régimen especial de conflicto de interés previsto para nosotros los diputados. Cuarto, sobre la ausencia de beneficio que configure conflicto de interés. Por último, la causal de recusación de la solicitud también es improcedente debido a la inexistencia de un beneficio particular, actual o directo que se haya desprendido del actual que se me cuestiona. Pues el hecho de haber participado en la expedición de la resolución de mesa directiva 056 del 15 de octubre del 2025, en el marco de la convocatoria para la elección del Contralor Departamental 2026-2029, no me deriva en privilegio privado alguno, ni me generó ganancias o alguno de mis parientes. El artículo 56 de la Ley 2200 del 2022 define con claridad cada característica del beneficio que configura objetivamente el conflicto de interés así. Artículo 56, conflicto de interés. Todos los diputados deberán declarar los conflictos de interés que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones. Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ordenanza pueda resultar en un beneficio particular, actual, directo, a favor del diputado. B. Beneficio particular. Aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del diputado de las que no goza en el resto de los ciudadanos. B. Beneficio actual. Aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el diputado participa de la decisión. C. Beneficio directo. Aquel que se produzca de forma específica respecto al diputado, de su cónyuge, compañera o compañera permanente o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Como puede observarse del anterior marco legal, el centro gravitacional de la Ley 2200 evolucionó hacia un concepto más preciso y menos indeterminado que su antecesor contenido en la Ley 617 del 2000. Que integraba el artículo 11 de la Ley 1437, al exigir que el, abro comillas, provecho, cierro comillas, sea cualificado por ser el diputado, abro comillas, beneficiario directo, cierro comillas. La Ley 2200 exige expresamente la connotación de, abro comillas, provecho o beneficio particular y concreto, cierro comillas, que se pudiera materializar en el diputado sin que otras personas tengan opción de alcanzar similares prerrogativas. El abro comillas, beneficio particular, cierro comillas, se define como aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del diputado de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Esa definición impone la necesidad de imputar y probar cuál haya podido ser el provecho económico o el beneficio particular y directo actual. De acuerdo con lo anterior, la participación de la expedición de la resolución de mesa directiva 056 del 15 de octubre del 2025 en sí misma no me colocó en una situación de privilegio o me generó ganancias de manera particular o directa. Es un acto administrativo de trámite y de contenido general que suspende un cronograma de una convocatoria. ¿De qué manera probablemente eso me podría generar beneficio? En las pruebas allegadas con la recusación, no se acreditó ni siquiera indiciariamente que yo hubiera obtenido o esperado obtener un provecho o beneficio personal derivado de su actuación o con la expedición de la resolución de mesa directiva 056 del 15 de octubre del 2025,
Tal conducta, por el contrario, se enmarca dentro del ejercicio legítimo de mis funciones como integrante de la mesa directiva de la corporación, dirigida a preservar la transparencia y legalidad de la convocatoria. Mi intervención no comprometió derechos patrimoniales, ventajas económicas, prerrogativas exclusivas ni exoneraciones de obligaciones a mi favor o al de mis allegados. En consecuencia, no existió beneficio particular, directo o actual en los términos estrictos que exige la ley para estructurar conflicto de interés. Al contrario, sensu, debe recalcarse que la expedición de la menta resolución de mesa directiva cobija por igual a la comunidad interesada en la convocatoria, por lo tanto no existe un interés directo alguno que pugne con el interés general, por lo que el suscrito no estaba obligado legalmente a apartarse de la expedición del acto administrativo general y de trámite que se me cuestiona. Por tanto, en primer lugar, la recusación parte de una interpretación extensiva e infundada del concepto de conflicto de interés, en desconocimiento de que la Ley 2200 es norma especial que subrogó y superó el régimen analógico anterior aplicable a concejales y congresistas, y por otra parte de la expedición de la resolución 056 del 15 de 2025 como acto general y de trámite tampoco se desprende beneficio particular actual y directo. Resta por señalar que una recusación similar en sus supuestos de hecho y de derecho ya fue resuelta de fondo por la Comisión en sesión del 7 de septiembre hogaño en el sentido de ser negada. En los anteriores términos dejo rendida mi manifestación sobre la recusación presentada en contra mía. Respetuosamente, Juan Fernando Mancipe Pérez, presidente de la Asamblea Departamental de Casanare. Ha sido leída la manifestación de la recusación del diputado Juan Fernando Mancipe Pérez. Gracias, señor secretario. Una vez escuchada la lectura de los dos oficios, tanto la recusación como la contestación a la recusación, se abre la discusión en torno a la recusación. Diputados, está abierta la discusión. Diputado Omar Ortega, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente Germán Pinzón. Un saludo para usted, para el compañero Henry y para quienes van a ver esta transmisión. Mi apreciación frente a la recusación que se interpuso hacia el diputado Juan Fernando Mancipe va enfocado en un aspecto que creo que es clave tener en cuenta en esta comisión. No me voy a extender por minutos, pero sí lo que quiero dejar claro es que aquí hay una connotación totalmente diferente. ¿Y a qué voy con ello? A que el diputado Juan Fernando Mancipe tiene un proceso abierto dentro de la misma Contraloría, ¿sí? Que es incluso, considero yo, que más vinculante que la situación que motivó a la radicación del impedimento de nuestro compañero Jorge García, porque pues ese proceso va inmerso la misma persona que aquí está participando. Es diferente incluso y más vinculante, vuelvo y repito, que la situación que hizo que el diputado Jorge presentara su impedimento en esta corporación. Palabras más, palabras menos, el diputado Juan Fernando Mancipe estaría participando de la elección de quien prácticamente lo va a seguir investigando en el futuro, porque el proceso que se libra dentro de la misma Contraloría Departamental es un proceso que tarda, ¿sí? Es un proceso que tiene unas etapas y esas etapas prácticamente van a seguir siendo cumplidas por la persona que salga electa en los próximos días en la Asamblea del Departamento. Yo considero de manera respetuosa pero enfática en que la recusación tiene lugar y producto de ello voy a exteriorizar mi voto en los próximos minutos. Muchísimas gracias, señor presidente Germán Pinzón. Gracias, doctor Omar, por su intervención. Sigue abierta la discusión. Tiene la palabra el diputado Henry Pérez. Gracias, señor presidente de la comisión. Un cordial saludo para los diputados de esta importante comisión, para el equipo de trabajo de la Corporación Pública y las personas que nos ven a través de las redes sociales. Respecto a la recusación presentada en contra del diputado Juan Fernando Mancipe, presidente de esta corporación, tengo varias apreciaciones, digamos, son las siguientes. Muy bien lo decía
En su contestación, el diputado Juan Fernando Mancipe, el Consejo de Estado en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, por hacer relación de una de ellas en un pronunciamiento en sentencia del 16 de marzo de 2023, señala para el caso de la elección de un contralor que unos concejales de mesa directiva que suscribieron algunos actos administrativos estaban sencillamente expidiendo actos administrativos generales y de trámite y no estaban teniendo injerencia alguna en la elección del secretario. Por lo tanto, digamos, el Consejo de Estado se ha manifestado en varias ocasiones respecto a eso y dejaría de alguna manera sin fundamento la recusación presentada. Pero además, vamos a otro punto, y es que la ley es clara cuando dice que el conflicto de interés debe ser actual, entre otros casos, y directo y demás. Pero en el caso de actual, en todo caso, y lo entiendo, diputado Omar, el diputado Juan Fernando Mancipe tiene un proceso en la Contraloría y podríamos discutir sobre si está o no impedido, si tiene o no un conflicto de interés para votar. Eso llegará en su momento, pero en todo caso, si tuviese un conflicto de interés, ese conflicto de interés se configura el día que se elija el contralor, es decir, el día de las entrevistas y de la votación. Es en ese momento que, en caso de que se configure un impedimento o un conflicto de interés, es el diputado el que debe presentar su impedimento, y si no lo hace, pues algunos de los corporados presentar la recusación. Es hasta ese momento en el que se configura la actualidad de ese conflicto de interés. Pero además, y yo se lo señalaba a los compañeros en varias ocasiones, nosotros estamos estrenando la ley 2200, esas asambleas las está estrenando en materia de elección, y la ley 2200 es supremamente clara en el artículo 56, en el literal E, que dice que para todo caso no existirá conflicto de interés si el diputado está eligiendo un servidor público en votación secreta, ¿sí? De manera taxativa, insisto, es un campo en el que de pronto a muchos nos da miedo, pero la ley es completamente literal en ese sentido y dice que en todo caso no existirá conflicto de interés si la votación es secreta. Entonces, entendiendo estas cosas que señalo, las repetidas sentencias del Consejo de Estado, donde dice que son sencillamente actos administrativos de trámite y generales y que no tienen injerencia directa en la elección del contralor. Lo segundo, no se configura un beneficio actual, toda vez que si se encontrara inmerso en un conflicto de interés, este debería declararse hasta el día en que se va a realizar las entrevistas y la elección. Pero lo tercero, insisto, el artículo 56, literal E de la ley 2200 dice que no hay conflicto de interés si la elección es secreta. Entonces, en ese sentido y bajo estos preceptos, considero yo, señor presidente, diputado Omar y miembros de esta comisión, que esta recusación debe archivarse o no debe prosperar. Gracias, honorable Henry, diputado Henry. Sí, yo pienso, y en aras de que se siga el trámite normal de la elección de Contralor, la función y el papel que en este momento está desempeñando el diputado Juan Fernando es netamente de trámite, casi que hace parte de sus funciones, de sus obligaciones como presidente, mas no tiene injerencia en el resultado que se pueda dar de la elección o de la terna de Contralor. Entonces, con todo lo expuesto, en la defensa, en el documento de defensa del diputado Juan Fernando, el diputado Henry lo expresa, lo aclara, y considerando que es un tema, como lo digo, de trámite, es tramitología, no se tiene ninguna injerencia, en este momento ninguno de los diputados tenemos injerencia sobre el proceso que se pueda dar y sobre el resultado de la terna para la elección de Contralor. En ese orden de ideas, yo considero que debemos archivar esta recusación, además que está justificado, argumentado, que no hay
un interés personal que no se ve beneficiado de manera directa el diputado Mancipe dentro de ninguna de las causales de inhabilidad para poder seguir dando estos procesos de trámite que surgen y que son solamente trámite, más no injerencia en el proceso como tal. En ese orden de ideas, sigue abierta la discusión. Diputados, está abierta la discusión. Se cierra la discusión. Vamos a proceder a voto nominal y público para resolver el tema de la recusación del diputado Juan Fernando Mancipe. Voto nominal y público, 4 de noviembre del 2025, sesión de comisión, Comisión de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales. Aprueban, honorables diputados, la recusación presentada por la señora Laura Pilar Díaz Rivera contra el diputado Juan Fernando Mancipe. García Gutiérrez Jorge Eduardo, ausente. López Ríos Luis Alejandro, ausente. Ortega Molina Omar Hernando. Sí. Pérez Hernández Henry Yoney. Voto no. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Negativo. Ha sido negada la recusación presentada por la señora Laura Pilar Díaz Rivera contra el diputado Juan Fernando Mancipe con 2 votos negativos. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con el siguiente punto. Quinto, proposiciones y varios. Estamos en el punto de proposiciones y varios. Cerramos el punto de proposiciones y varios. Siguiente. Último llamado a lista, señor secretario, por favor. Último llamado a lista. García Gutiérrez Jorge Eduardo, ausente. López Ríos Luis Alejandro, ausente. Ortega Molina Omar Presente. Hernando. Pérez Hernández Henry Yoney. Presente, buen día. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Presente. Hemos finalizado la presente sesión, siendo las 10:55 de la mañana. Feliz y bendecido día para todos.